Buenas tengo a todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a estar instalando dos luces, cada una con su correspondiente interruptor, pero cada una en diferentes circuitos, compartiendo el mismo neutro. Y a la vez vamos a ver dos formas diferentes de conectar el circuito que va a dar interruptor a cada luz. Para ello vamos a tirar un circuito con dos vivos y un neutro del panel a esta caja. De esta caja vamos a ir a esta caja para una luz, a esta caja para otra luz. De esta caja vamos a ir a este interruptor y de esta caja de esta luz vamos a ir a este interruptor. Entonces primeramente vamos a poner este conector aquí en el panel para sujetar el cable y vamos a instalar. En este trabajo vamos a usar un cable número Romex 14.3 que tiene el negro, que es un vivo, el rojo, que es el otro vivo, el blanco, que es el neutro, y este desnudo, que no tiene protección para la tierra. Ya le he quitado el insulation para que no quede dentro del panel. Apretamos los tornillos para que quede fijo. Ahora, con mucho cuidado, porque el main principal está desconectado, pero aquí en estos tornillos tenemos corriente. Tenemos un vivo aquí y otro aquí. Entonces pasamos este por detrás y conectamos esta tierra aquí en la barra de ground. Dense cuenta que en este panel la barra de ground no está unida con el neutro, porque ya ese jumper o esa unión está hecha en el panel que está fuera de la casa. Ya hemos conectado la tierra y ahora vamos a conectar el blanco, que es el neutro, que ya vemos que tenemos una barra por aquí. Aquí hay un puente y esta es una barra de neutro también. Entonces vamos a conectarla a esta caja que está un poco más cerca. Y tenemos el neutro listo. Entonces ahora, como dijimos, van a ser dos circuitos diferentes, el negro y el rojo. O sea, uno va a estar a través de este breaker de 15 amperes doble, uno va a estar conectado a una línea y el otro va a estar conectado a la otra línea. ¿Por qué ponemos un breaker doble que desconecte ambos circuitos al mismo tiempo? Eso se lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces ponemos el breaker, vemos que aquí ya tenemos uno. Como son de los anchos, al montarlo el breaker va a coger por uno una fase y por el otro la otra. Entonces montamos el breaker aquí. Cuando conectamos en un panel, por una cuestión de estética, debemos empezar con negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro, tanto por la izquierda como por los breakers que pongamos acá a la derecha. Entonces, como aquí ya tenemos uno que empezó con negro, el primero, entonces el correspondiente ahora vamos a empezar con el rojo. Conectamos este aquí y ahora el negro en la otra parte del breaker doble. Ahora aquí tenemos el cable que viene de acá del panel, que ya vimos la instalación en el panel. Ponemos un conector en esta caja, que el conector quede mordido bien ahí con el insulation del cable. Ahora aquí, como sabemos, cuando usamos este tipo de cable tenemos que conectar a tierra el cable que está aislado. Usamos un pigtail
de ground para conectarlo en la caja. La caja viene con su sistema para enroscar un hueco que tiene rosca para enroscar el tornillo, para después conectar todas las tierras juntas, todas las que haya juntas, conectarla con este cable. Entonces ahora vamos a tirar el cable que va de esta caja a la primera luz de allá. Ahora, como vimos, desde el panel tiramos dos vivos y el neutro con la tierra para alimentar la caja de la primera luz. Como van a ser circuitos independientes, vamos a tener un circuito aquí y un circuito en esta. Vamos a coger el negro que vaya para esta y el rojo para esta, y el neutro va a ser común para las dos. Quiere decir que lo que vamos a tener aquí es 120 para allá. Solo necesitamos el neutro y un vivo, al igual que de aquí a aquí el neutro y un vivo, para tener una línea de 120 en esta, una línea de 120 en esta, compartiendo los dos vivos con el mismo neutro. Entonces, para ellos ponemos otro conector aquí, hacemos la misma operación, ponemos este conector aquí y veremos por arriba, porque aquí estamos simulando que esto es un ático, el techo de una casa, y ya tenemos este en esta caja. Al igual que en esta caja, vamos también a poner la tierra en esta caja para también después conectar todas las tierras juntas. Esta misma operación que hacemos ahora aquí, de esta caja a esta luz, va a ser idéntica. Vamos a hacerla de esta caja a esta luz con un cable como este 14-2. Venimos, ponemos un conector aquí. En estos conectores se puede poner a veces dos cables. Podría haber puesto este mismo aquí, pero para una mejor visión vamos a usar conectores de Romex independientes. Hacemos la misma operación, conectamos este 14-2 aquí, ponemos otro conector aquí. Vamos a ponerlo como de aquí, tenemos que ir al interruptor. Vamos a quitar este tapón o queroseno, como se llama, para poner este conector aquí. Entonces ponemos el cable por este lado. De igual manera, lo mismo, utilizamos un tornillo ground con el cable para poder instalar en esta caja todos los ground juntos luego. Listo. Ahora, de la misma manera, ponemos el conector aquí. Usamos también un 14-2 de esta caja de esta luz al interruptor. En este caso usamos un 14-2. El interruptor no es más que cortar el circuito, o sea, necesitamos el vivo que venga y vire para atrás a devolvérselo a la luz. Esta es una de las instalaciones que vamos a hacer hoy. Esto va a ser un interruptor normal sencillo. Allá vamos a ver que la instalación lo vamos a hacer diferente por otras razones. Entonces vamos a conectar este 14-2 desde esta luz a este interruptor. Lo mismo, pasamos a través del conector y como suponemos que estamos en un ático, pues tenemos que pasar por dentro de la madera, sería por dentro de la pared, aquí a este interruptor. Como aquí tenemos un hueco abierto, conectamos. De igual manera, ponemos aquí un cable para conectar las tierras a la caja. Ya tenemos este listo. Ahora vamos a hacer la instalación, que es donde vamos a ver la diferencia de cómo va a estar instalado este interruptor referente a aquel. Bueno amigos, ahora aquí es donde viene la diferencia de instalación entre los dos interruptores. Sabemos que en todos los países no es igual, pero por lo menos acá, por código, en nuevas construcciones, ya hoy día hay que llevar el neutro a los interruptores. Una de las razones es porque muchos dispositivos eléctricos hoy en día, incluyendo muchos tipos de interruptores que son Wi-Fi, trabajan con internet, etcétera, necesitan la instalación del neutro. Entonces, si no se necesita, pues se deja tapado el neutro
en la caja del interruptor, si no se va a instalar ningún interruptor inteligente, y si el día de mañana el dueño quiere instalarlo, pues ya el neutro está en la caja. Por eso es la razón de que en nuevas construcciones se exige llevar el neutro a los interruptores, y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Por esa razón, de esta luz a este interruptor vamos a instalar un 14-3. ¿Por qué 14-3? Porque vamos a usar uno para el vivo, uno para el retorno y el neutro para instalar algún switch inteligente. Si no lo usamos, lo tapamos, lo dejamos dentro de la caja y por supuesto la tierra. Entonces pasamos por dentro de la pared. De igual manera ponemos nuestro conector y entramos a esta caja de esta luz. Este video número 77 también lo estamos haciendo porque en el 78 vamos a estar explicando algo sobre no cometer errores al manipular los neutros en las cajas. Por esa razón, una razón es dar a conocer los nuevos reglamentos en las instalaciones de interruptores cuando es nueva construcción, y la otra que en el próximo video vamos a estar hablando sobre los cuidados que tenemos que tener al manipular neutros cuando es compartido con más de un circuito. Entonces aquí igual ya tenemos la tierra conectada en la caja, entonces tenemos que conectar la tierra aquí en esta caja. Medimos. De igual manera ya tenemos el conector puesto en la caja. Conectamos el cable de tierra. Y ahora nos vamos a hacer la primera instalación de la primera luz. Ya vinimos aquí a esta caja. De esta fuimos a esa luz. De esa luz bajamos a este interruptor. Vinimos a esta luz y de esta luz bajamos a este interruptor. Ahora vamos a hacer primeramente la instalación de esta caja. Aquí estamos en la caja. Este es el cable que viene del panel. Este que está aquí es el que va para una luz y este es el que va para otra luz. Entonces vamos a coger todas las tierras, vamos a unirlas, el del panel, el de esta luz, el de esta luz, y vamos a unirla con la tierra de la caja. Como aquí no va a haber instalado nada, pues los guardamos hacia adentro todas las tierras. Tenemos ahora tenemos un circuito, este negro, que va a ir para una luz. Ya tenemos este circuito yendo para una luz. Ahora vamos a coger el rojo y vamos a coger este negro que va para la otra luz y vamos a mandar este circuito a la otra luz. Como ya ahí no va instalado más nada, pues lo tapamos. Una luz, otra luz, el neutro de esta luz, el neutro de esta luz y este neutro que viene para el panel, que va a ser compartido, pues los ponemos los tres juntos. Y ya está completa la instalación en esta caja. Guardamos aquí, guardamos todo. Y ahorita, cuando vayamos a poner las luces, vamos a poner una tapa aquí. Si esta caja quedara debajo del ceiling, pues se le pone una tapa decorativa. Ya instalamos esta caja. Ahora nos vamos a instalar esta caja con este interruptor del lado de acá. Ya estamos aquí en la primera luz. Aquí tenemos los dos cables que van para el interruptor. Aquí tenemos la tierra de la caja y aquí tenemos los cables que vienen de la primera caja que instalamos, que traen esta línea de 120 que también viene desde el panel. Entonces lo primero que debemos hacer es instalar las tierras.
aquí tenemos también que instalar la tierra de la luz. Ahora bien, aquí tenemos el neutro verdadero que viene de la primera caja que instalamos y del panel. Y aquí tenemos el vivo. Entre estos dos son 120 voltios. ¿Qué sucede cuando usamos Romex en instalaciones? Muchos mandan la línea al interruptor de esta forma, conectando los dos negros. Pero ¿qué sucede? Que esta línea va al interruptor. Cuando el interruptor cierra el circuito, regresa el vivo por este blanco. Pero este neutro que tiene la luz también es blanco. Entonces, si un día hay que hacer una reparación y todos los cables están sueltos y llegamos aquí, estos dos están unidos y hay dos blancos, entonces, ¿cómo sabemos cuál es el neutro? Porque ahora se ve claro, pero cuando todo está tapado, esto tiene su cobertura, el techo está puesto, es muy difícil. Entonces, lo que se hace es, en vez de el vivo de la línea, mandarlo por el negro, se manda por el blanco. El vivo de la línea lo mandamos por el blanco y ya ese no lo usamos más. Entonces ahora está correcto, no hay duda de que este es el neutro, porque la luz va a alumbrar a través del neutro verdadero y el retorno vivo que viene del interruptor y por supuesto la tierra. Entonces ahora vamos a instalar la luz, la tierra, el neutro y el retorno que viene del interruptor. Aquí tenemos la luz, no hemos puesto la cubierta de abajo todavía, que tiene estos tres cables. Tiene la tierra, tiene el neutro y tiene el negro. Entonces conectamos el verde, la tierra, aquí con la tierra, conectamos el blanco con el neutro aquí, y ¿qué nos queda? El negro, que lo vamos a conectar al retorno que viene del interruptor. Guardamos todo para adentro, ya todo está instalado. Y por el momento vamos a sujetar la luz aquí. Y le ponemos la cubierta. Ya hemos instalado la luz, ahora vamos al interruptor. Ahora aquí, antes de instalar, tenemos que poner el motor ring para que puedan terminar la pared. Ya hemos puesto el motor ring. Una vez cubran la pared, pues entonces venimos, instalamos y ponemos el interruptor. Como siempre, lo primero, conectamos la tierra, conectamos las tierras juntas. Y aquí hemos conectado la tierra en el interruptor sencillo. La conectamos aquí. Y aquí tenemos, sabemos que el vivo en la caja de la luz lo conectamos en el blanco y este negro es el retorno que hace alumbrar la luz. En un switch no hay dedicación de cables en los tornillos, se puede poner cualquiera en cualquiera. Entonces vamos a conectar uno en uno y el otro en el otro. Conectamos este por aquí. Y lo montamos. Sabemos que el interruptor dice arriba, en un lugar dice top, que quiere decir que es hacia arriba, en esta posición, para cuando encendamos se encienda por la parte de arriba. Ya tenemos nuestro interruptor. Ahora
ya podemos probar esta luz, pero primero debemos cerciorarnos que esta conexión de este cable que conectamos a esta caja que viene a esta que vamos a instalar ahora estén separados para que no haya cortocircuito al poner aquí el panel. Ya vemos, apenas pusimos la corriente encendido porque el switch está encendido y podemos ver que la luz enciende y apaga por aquí. O sea, este está bien. Entonces ahora vámonos a instalar este otro interruptor acá en esta caja. Entonces vamos a quitar el breaker y vamos a instalar. Podrán ver ustedes aquí que cuando ponemos el breaker, aquí tenemos corriente. Por eso, antes de hacer cualquier prueba, debemos cerciorarnos que los cables estén separados o ponerle wire nuts en la punta. Entonces, y aquí estamos en la segunda luz, como siempre, la tierra de la caja. Tomamos la tierra que viene de la caja que instalamos, la tierra del que va para el interruptor, las ponemos juntas aquí hasta que pongamos la luz por el momento. Entonces el neutro sí va a ser neutro en el interruptor, porque este puede ser utilizado para cuando instalamos los interruptores inteligentes. Este neutro sí es neutro, y este neutro va a ser tanto para el que va a estar en el interruptor como para la luz. Por lo tanto, sí lo vamos a utilizar. Entonces tenemos una luz idéntica a la otra, conectamos el verde, que es la tierra, conectamos el neutro, este blanco, al neutro de la línea, que ya sabemos que ese neutro está yendo también al interruptor. Que nos falta mandarle el vivo a la luz a través del interruptor. El negro vamos a mandarlo al interruptor por el negro y lo conectamos aquí. Conectamos el negro, que es el vivo que viene de la línea. Con este negro ya está yendo el interruptor. Ahí no va más nadie. Todo está terminado. Ahora el que enciende la luz es este rojo que viene del interruptor. Fue el vivo por el negro, regresó por el rojo y viene a encender la luz cuando cerramos el interruptor. Conectamos el negro de la luz a este rojo y ya todo el circuito está instalado. Ponemos todo para adentro y montamos la luz aquí. Quitamos este cover y por unos de estos huecos lo sujetamos uno de estos tornillos. A veces en esta caja estamos obligados a poner un ceiling ring que queda así, y luego ponemos la luz sujeta a través de estos tornillos del ceiling ring. En este caso no vamos a poner el ceiling ring porque lo vamos a sujetar aquí. Ya estamos en el otro switch. Lo mismo, ponemos el motor ring para poder terminar la pared. Una vez que ya está cubierta toda la pared, pues venimos y conectamos la tierra. Ya la tenemos aquí en el interruptor. Esta es la tierra de la caja, lo vimos antes, y conectamos todos juntos como siempre para protección. El neutro
Ya dijimos, en estos momentos no estamos conectando un interruptor inteligente. Lo guardamos para cuando lo vayamos a instalar. Le ponemos un wire nut y lo dejamos dentro de la caja. Y arriba en la caja de la luz instalamos el negro en el vivo de la línea. Y este es el retorno, que cuando se una en el switch estos dos, a través del rojo le dará la corriente a la luz que ya está instalada con el neutro para que alumbre. Entonces, como siempre hemos dicho, cualquiera en cualquiera, porque un switch no tiene cable dedicado. Ponemos uno en uno, otro en el otro, y ya queda instalado el switch. Observamos la parte que dice top, está aquí abajo, le damos vuelta, lo ponemos hacia adentro. Sabemos que el switch lo ponemos ya después que la pared esté completa, todo tapado, ponemos el switch y luego su tapa. Acá, a la primera caja que instalamos, si esta caja está dentro del ático, le ponemos una tapa como esta. Y si no está dentro del ático, pues después que el techo está terminado, usted puede poner un smoke detector, puede poner otra luz, porque a lo mejor esta caja está donde va a haber una luz también, o si no, le pone una tapa decorativa después que el techo esté terminado. Ya tenemos toda la instalación completa. Ahora vamos a poner el breaker de nuevo para probar este interruptor con esta luz. Venimos al panel, ponemos el breaker, el interruptor está arriba, está encendido, como ven ustedes aquí. Por debajo apaga, hacia arriba enciende. Vamos a suponer que vamos a la otra habitación, al lugar donde pusimos la otra luz. Hacia arriba enciende, hacia abajo apaga. La otra enciende, apaga. Esta enciende, apaga. La damos encendidas y ya vimos dos formas de instalar los interruptores. Entonces en el próximo video estos circuitos los vamos a utilizar para dar otras explicaciones sobre la instalación de los neutros. Amigos, espero que el video les haya gustado y les sirva en el futuro. No se olviden, aquí denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos que van saliendo. Que estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Vamos a desinstalar de 15 amperes. A ver la posibilidad que podamos quitar. Aquí está todo normal. Con este, vamos a suponer que por negligencia iba al vivo el panel otra vez. Entre dos líneas en 240 voltios. Si en esta situación con el neutro que se entienda mejor, que viene del panel negro, dentro vamos a poner amarillo porque la pisar. Aquí tenemos la línea. ¿Qué sucede? Que vamos a poner que sean diferentes. Y está negro. Como pueden ver, a través de la línea 1 y la línea 2 aquí, esta luz trabaja por la cual cerrada. Esta línea viene, pasa por la luz y regresa. Y abrimos cualquiera de los dos switches, viene aquí, pasa por esta luz también, pero ya apaga, luego pasa de la otra. Y eso es el luz normalmente. ¿Ustedes saben? Todo volvió a la normalidad. Normalmente, ya, todo está perfecto. Está normal aquí, pero cuando no tenemos neutro, este en 120, estamos que pedimos una pizarra y viene al neutro. O sea, es un circuito a reparar, volvemos a perder el neutro. Entonces, si quitamos la corriente, si apagamos el circuito, ¿qué sucede? La fuente de energía y vuelve a la fuente de los líquidos. Vamos a ver qué sucede. La línea aquí ya no está cerrado. Que tiene una línea. Al manipular tenemos el peligro
ambas las dos líneas. Si venimos aquí, está conectada, fue a esta luz y esta vinil no puede electrocutar. Y entonces la única vuelven a estar dentro.